comités como organizadora del Congreso y el comité de académico. Agradecemos su participación y el interés en este tema tan relevante para la competitividad y sostenibilidad de nuestras organizaciones. En esta edición del webinar de agosto, contamos con la participación de José Manuel Pérez Hansen. José Manuel Pérez Hansen es consultor, capacitador, conferencista con más de 25 años de experiencia en gestión de riesgos integrales, gobierno corporativo y prevención de delitos financieros en instituciones financieras líderes de Venezuela y Panamá. Como fundador de Hansen & Tanz Consultants, ha acompañado a organizaciones en la adopción de modelos de gestión basado en ISO 31000, Basilea y NIF, fortaleciendo estructura de control, cumplimiento y gobierno corporativo. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su tiempo en este espacio. Con ustedes, José Manuel. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, el que tiene que agradecer aquí soy yo al Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá por permitirme participar en este ciclo de webinars. Permítame compartir pantalla para iniciar de una vez nuestra presentación. ¿Me confirman que ven la pantalla? ¿Viendo la pantalla? Entiendo que sí. Miguel, ¿me confirmas que se ve la pantalla, por favor? Sí se ve, José Manuel. Perfecto. Pues bueno, muy buenos días a todos. Como les comentaba, para mí es un verdadero honor poder acompañarlos hoy en esta iniciativa del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Y bueno, y vamos a abordar durante los próximos 45 minutos temas que nos pudieran ayudar un poco a entender o a responder a preguntas incómodas para las juntas directivas, como, no sé, cuántas veces en el último año las reuniones del directorio se dedicaron a revisar temas contables del pasado y no a debatir realmente el futuro de la empresa, ¿no? Sabemos que durante mucho tiempo el éxito de una junta directiva se medía en su capacidad de actuar como guardiana de la empresa, ¿no? Vigilar la administración, revisar que todo cuadrara, aprobar estados financieros, garantizar cumplimiento normativo. Sabemos que todo eso sigue siendo indispensable, pero también sabemos que hoy en día es totalmente insuficiente. Por eso en la sesión de hoy vamos a conversar sobre cómo pasar de una gobernanza reactiva, que es un poco lo que hemos estado viendo que ha ocurrido históricamente, a una gobernanza prospectiva. Y para eso vamos a hablar de cómo las juntas de alto rendimiento no solo se dedican a combatir y a evitar desastres y a mejorar la rentabilidad de las organizaciones, sino que también deberían utilizar la anticipación de riesgo como el motor principal para crear valor sostenible, que es parte de lo que estamos viendo en la práctica hoy en día. Dicho esto, empezamos. Yo creo que algo que sufrimos todos y que vemos en el día a día es que estamos cambiando a un ritmo y a una velocidad vertiginosa, ¿no? Vivimos una época extraordinariamente distinta, ya no hablar de hace 20 o 30 años, es extraordinariamente distinta inclusive a la de hace apenas 5 años. En el camino sobrevivimos a pandemias, hemos visto la entrada de la inteligencia artificial transformando industrias enteras, hemos también observado cómo los riesgos geopolíticos están afectando las cadenas de suministros globales, con todo el tema de los aranceles cruzados. También hemos observado cómo los reguladores, los inversionistas, los consumidores
cada vez nos exigen niveles mayores de transparencia. Y en eso, cuando vemos toda esa velocidad y todos esos cambios que hemos observado, nos hacemos una pregunta muy sencilla. Si este entorno está cambiando radicalmente la manera en la que actúan nuestras juntas directivas, ¿ha evolucionado con la misma velocidad? Y parte de eso es lo que vamos a intentar hablar el día de hoy, ¿no? Y para eso empezamos con la paradoja de la junta tradicional. Imaginemos en algún momento que vamos conduciendo por una carretera, por el corredor, los que estamos aquí en Panamá, y decidimos manejar mirando únicamente el espejo retrovisor. Obviamente todos sabemos que eso sería básicamente una receta para el desastre. Tarde o temprano vamos a colisionar, vamos a chocar. Sin embargo, llevando esta similitud a la junta directiva, vemos que hay muchas juntas que en el día de hoy se dedican la mayor parte de su tiempo a revisar información del pasado. ¿Qué hacen? Validan estados financieros históricos, revisan los informes de las auditorías ya concluidas, se enfocan en los resultados ya ocurridos. Empiezan a ver las métricas tradicionales. Obviamente todo este tema de revisión y el cumplimiento es un tema indispensable, pero ya sabemos que no es suficiente. En este sentido, la principal responsabilidad de una junta moderna no es únicamente explicar y entender qué fue lo que pasó. Creo que hoy en día es mucho más relevante que esa junta y sus miembros estén preparados para lo que viene, ¿no? Y en ese sentido hemos preparado como que un símil que resume una de las ideas centrales de este webinar. El retrovisor representa la información histórica, mientras que el parabrisas representa la visión futura, ¿no? Y aquí el quick del asunto está en cómo utilizamos ambas de manera óptima. Un ejemplo clásico que yo sé que todos nosotros conocemos es el que tiene que ver con Netflix y Blockbuster. Siendo estas dos empresas en algún momento tuvieron acceso a datos similares sobre su negocio, y sabemos que la diferencia fue que Netflix observó una señal emergente, cómo se estaba comportando el consumo digital, mientras Blockbuster se quedaba mirando su negocio presente, toda la existencia en tiendas, los volúmenes transaccionales en sus tiendas. Y eso al final lo que hizo fue que, tal como podemos validar hoy en día, Netflix, viendo el futuro, se quedara con el mercado y tuviera un proceso de sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, parte de lo que vamos a construir en el día de hoy es la visión de radar. Un radar, como ustedes saben, no sirve para detectar lo que ya ocurrió. Realmente nos va a servir para advertir lo que todavía está lejos, pero que se acerca rápidamente. De eso, en principio, se trata el concepto de supervisión prospectiva. Lo que vamos a procurar es que la Junta entienda cómo crear mecanismos para identificar riesgos y oportunidades antes de que se aparezcan enfrente, e incluso antes de que impacten el cumplimiento de los objetivos y obviamente todo lo que tiene que ver con los estados financieros. Para eso tenemos un roadmap donde hablamos de 3 niveles de madurez. El primero es el enfoque clásico, retrospectivo. El segundo es donde se observa el presente mediante indicadores netamente operativos. Y el tercero, que es a donde queremos que la mayoría de las juntas lleguen, es prospectivo. Y para eso, la junta debería incorporar y ser capaces de visualizar escenarios futuros. En principio, la diferencia o la verdadera diferencia entre una junta madura y una junta tradicional no está en la cantidad de reportes e indicadores que maneja o que recibe, sino más bien en cuánto tiempo dedica a discutir el futuro. Parte de lo que hemos visto en algunas encuestas regionales de gobierno corporativo es que la mayoría de los directorios de empresas medianas y particularmente las familiares reconoce dedicar más del 80% del tiempo de sus sesiones a los 2 primeros niveles, a la retrospección y a ver el presente, ¿no? Y apenas algo cercano al 20% a la conversación prospectiva. Ese porcentaje realmente es el que nos indica el nivel de madurez de una junta.
parte de lo que queremos o de lo que vamos a intentar es que visualicen las formas en cambiar esta perspectiva de retrospectiva a prospectiva. Para eso, hay que abordar temas que son muy importantes hoy en día en las conversaciones de las juntas, que tiene que ver básicamente con algunas conversaciones que las juntas directivas, independientemente del sector o la actividad en la que se desenvuelvan, no deberían excluir de su agenda. Primero, lo sabemos todos, el tema de ciberseguridad, un tema crítico que cada vez es más complejo. Un tema que no es menor es el tema de inteligencia artificial, no solamente cómo utilizarla dentro de las operaciones y en el día a día de nuestras organizaciones, sino muy importante cómo construimos los modelos de gestión de riesgos para el uso de esa inteligencia artificial. Es un tema que se nos está quedando por fuera muchas veces. Normamos qué podemos hacer, pero no establecemos un modelo de gobierno, de gobernanza para la IA. Tercero, y lo hemos visto también con todo el enfoque de riesgo de proveedores, es todo lo que tiene que ver con nuestras cadenas de suministro. Y finalmente, y es un tema que ya viene rodando desde hace bastante tiempo, yo no sé qué tan emergente puede considerarse todavía, es todo lo que tiene que ver con los factores ESG. Muchos de ustedes dirán, bueno, estos temas parecen técnicos, pero en realidad no lo son tanto, son temas de gobierno corporativo porque implican decisiones, implican tener prioridades, implican inversiones, implican mejoras en el modelo de supervisión. Ejemplos reales de cómo impacta esto en el día a día los tenemos. En el 2021, por ejemplo, tuvimos un ataque de ransomware contra Colonial Pipeline, que es uno de los tantos operadores de infraestructura energética en Estados Unidos, provocó interrupciones significativas y escasez temporal de combustibles en zonas de la costa este durante varios días, ¿no? Y más lejano, en el 2017, tenemos el ciberataque de NotPetya, que obligó a Maersk, que es una de las mayores navieras del mundo, y los que estamos en Panamá la conocemos, básicamente a tener que reinstalar 4.000 servidores y 45.000 computadores en apenas 10 días. Obviamente hay dependencias tecnológicas externas y vulnerabilidades en el ecosistema de terceros que pueden convertirse en puntos críticos de riesgo para las organizaciones, particularmente si no las visualizamos. Y es un tema que es importante que abordemos desde ya. El hecho de que no sea una institución financiera no implica que no tenga riesgos. En la práctica, todas las organizaciones de alguna manera u otra tienen riesgos asociados particularmente a sus procesos críticos. Y en ese sentido, todo lo que es la visión de los riesgos emergentes tiene que ser reconocida para poder contemplar el impacto que puedan tener frente a mi operación en un día a día. Y para lograr mirar mejor el parabrisas, como lo llamamos anteriormente, la Junta necesita herramientas de navegación distintas. Y aquí es donde marcamos la diferencia entre los KPI y los KRIs. La mayoría de los directores están muy acostumbrados a evaluar KPIs. Las ventas del mes, el EBITDA, el retorno sobre patrimonio. Pero tenemos que estar claros, los KPIs lo que miden es el resultado de las decisiones pasadas. Te dicen si llegaste a la meta, pero no si estás acumulando un peligro estructural en la operativa de tu organización. Un Key Risk Indicator, un KRI, en cambio, mide la exposición futura a una disrupción, a un riesgo. Un ejemplo que nos puede servir un poco para aclarar este tema fue lo que pasó con Silicon Valley Bank en el 2023. Si observan lo que eran los KPIs de este banco en esa fecha, depósitos, crecimiento de cartera, se veían saludables. Pero el KRI que realmente importaba, que era el descalce de duración entre sus activos de largo plazo y su exposición a subidas de tasa, no tenía un umbral de alerta, no estaba adecuadamente limitado y al final la corrida de fondos originó que el banco colapsara en 48 horas. Un poco para ilustrar cómo enfocar muchas veces las decisiones y lo que debe observar la Junta Directiva. Y para eso
algo que vamos a traer también sobre la mesa es el tema de la gobernanza basada en riesgos. Cuando le preguntamos a la administración cuál es el plan de negocios para el próximo año, casi siempre nos presentan un escenario lineal y optimista. Creceremos un 5%, los costos disminuirán un 2%, pensamos que la inflación se mantendrá estable. Obviamente eso es un escenario base, pero lo importante es que las juntas que anticipan no gobiernan únicamente para esos días de optimismo, ¿no? También deberían someter la estrategia a pruebas de estrés ante escenarios severos para plausibles. Y aquí, nuevamente, los que no son del ámbito bancario dirán, bueno, ¿cómo estreso yo mis escenarios? Lo vamos a ver un poco con algunos ejemplos dentro de poco, ¿no? En este sentido, cuando llevamos el stress testing a la sala de juntas, lo que procuraremos es desafiar nuestro supuesto. Básicamente vamos a preguntarnos qué pasa si las cosas salen peor de lo esperado. No necesariamente porque seamos pesimistas, sino realmente porque queremos saber qué tan resistente es nuestra organización. Hemos visto, por ejemplo, que en varios países de la región una devaluación abrupta de la moneda no constituye un escenario hipotético de manual, sino que es algo que ya se vivieron en muchas juntas durante la última década. También los temas de entender si eso volverá a pasar o no, ¿no? Sino ver si la última vez que pasó la Junta ya tenía un plan de mitigación definido de antemano o lo improvisó sobre la marcha. Parte de lo que queremos es que las organizaciones, cuando están construyendo su planificación estratégica y cuando estén revisando los ejercicios presupuestarios de cada año, sean capaces de definir escenarios adversos, de evaluar el impacto en sus fondos de liquidez, en su fondeo, en resultados, y que también puedan tener reconocidas cuáles son las palancas que pueden ayudarlos a mitigar en un momento dado en caso de que ocurran esos escenarios adversos. Otro tema que también suena muy asociado a lo que es la gestión de riesgo de instituciones financieras, pero también sirve para el resto de nuestras juntas, son los análisis de sensibilidad. De hecho, yo creo que cualquier junta, independientemente del sector, debería acostumbrarse a formular 3 preguntas básicas, ¿no? La primera es, ¿qué ocurre si ocurre un deterioro en nuestra base de clientes, si el mercado cambia, si entra otro competidor con mayor músculo financiero, si las tasas de interés se suben, cualquiera de las variables que puedan afectar el comportamiento y el día a día de la ejecución de mis procesos. Después es si ocurre alguno de estos eventos negativos que me pueden impactar, ¿cuánto aguantamos? Ahí definimos el horizonte de resistencia financiera, si tenemos una contracción de ingresos, si nuestro principal cliente se va. Y después, al final, la última pregunta sería, ¿cuáles son nuestras palancas de respuesta? ¿Qué variables controla con precisión la dirección y cuáles dependen del entorno? Muchas veces, de vuelta, cuando construimos escenarios optimistas base, no nos damos cuenta de que la construcción de muchas variables o la consecución de esos objetivos dependen básicamente de terceros o de cómo se comporta el mercado o de cómo nos penalicen con aranceles o de cómo se comporta el riesgo geopolítico. Todavía observamos muchas veces empresas exportadoras donde tienen solamente un cliente o un solo mercado de destino. Lo vimos en algún momento, por ejemplo, en el caso de Ecuador, con sus camaroneras, que tenían el 80-85% de la producción destinada al mercado chino, lo cual le daba a China el poder de determinar el precio con una facilidad pasmosa y que ha puesto en apuros a la empresa camaronera, sea un camaronero en muchas oportunidades. Es importante que como organización resiliente no esperemos que llegue la crisis para pensar en las respuestas. Hay que pensar en las respuestas antes de que llegue la crisis. Y claramente esta es la diferencia entre improvisar y gobernar.
En este punto ya permítanme hacer una breve pausa. Conectamos todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de riesgos emergentes, hemos hablado de indicadores de riesgo, hemos hablado incluso de escenarios y pruebas de estrés. Pero la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es cómo integramos todas estas herramientas en la práctica. Porque otro de los errores que observamos comúnmente es que se trata cada tema por separado. La ciberseguridad se revisa en una reunión, los indicadores financieros los vemos en ALCO o en otra reunión, la estrategia en un retiro anual, la continuidad del negocio cuando ocurre una crisis, pero sabemos que los riesgos reales no se comportan de esa manera. En el mundo real todo está conectado. Un evento tecnológico puede convertirse en un problema reputacional a su vez puede afectar resultados financieros, y una caída financiera está claramente entendido que puede limitar la capacidad de invertir en innovación. Y por eso, anteriormente estábamos hablando de un radar integrado que nos permita visualizar qué nos vamos a conseguir en el futuro. Observemos este modelo. En el centro encontramos el propósito esencial de la Junta, que es apoyar la toma de decisiones a través de este radar de riesgos, y alrededor observamos varios componentes: la agenda de riesgo, el apetito de riesgo, los KRI, los ejercicios de sensibilidad, los escenarios, el stress testing, pero sabemos que ninguna de estas herramientas es suficiente por sí sola. Y ahí es donde observamos que el valor verdadero de un modelo como este aparece cuando funciona como un sistema. De la misma manera que un piloto comercial no vuela utilizando un único instrumento, una junta que se considere moderna tampoco debería gobernar con una sola fuente de información. Y aquí es un tema que deberíamos llevarnos para hacer retrospección, ¿no? Si mañana ocurriera un evento inesperado en nuestras organizaciones, creemos que nuestras juntas tendrían la capacidad de conectar rápidamente todas las piezas, o al contrario, necesitaría convocar 5 comités distintos para entender lo que está pasando. La diferencia en cómo respondamos a esas preguntas en la práctica va a reflejar el nivel de madurez del sistema de gobierno corporativo. Lo hemos comentado anteriormente, una junta madura no administra riesgos de manera aislada, no lo puede hacer. Tiene que desarrollar una capacidad permanente de observación estratégica, de ser capaz de ver el futuro. Y esa capacidad no debería dejar nunca de funcionar, ¿no? Como un radar, sigue girando incluso y sigue tratando de detectar cosas cuando el cielo parece despejado. Y en este punto yo creo que nos surge a todos una pregunta inevitable. ¿Cómo reconocer una junta que se considere verdaderamente prospectiva? ¿Qué comportamientos concretos la diferencian de una junta tradicional? Aquí identificamos 4 atributos fundamentales. El primero tiene una agenda de riesgos estructurada. El primer atributo indispensable es este. No estamos hablando de un comité de riesgos que se reúna 2 veces al año. Estamos hablando de incorporar los riesgos, particularmente los emergentes, dentro de la conversación habitual del directorio. Y ustedes pensarán, bueno, pues si yo no soy un banco o una institución financiera, ¿debo pensar en riesgos? Pues claro que sí, tienen que pensar en riesgos, y hay metodologías que permiten hacer una gestión prospectiva y adecuada de los riesgos, como la ISO 31000, por ejemplo, que está pensada para todas las organizaciones en cualquier ámbito del mercado, de cualquier tamaño, en cualquier parte del planeta, ¿no? Entonces, hay mecanismos en los que podemos visualizar cuáles son esos riesgos y tenerlos presentes cada vez que hacemos ejercicios de planificación estratégica, tenerlos presentes cada vez que construimos objetivos, tenerlos presentes también cuando vamos a hacer presupuestos y establecimiento de metas. Aquí está claro que para ser una junta efectiva no debes esperar a que tengas una crisis para hablar del riesgo. Hay que hablar de los riesgos cuando todavía son una posibilidad. El segundo atributo es tener capacidad de cuestionamiento. Y aquí
tenemos que ser muy claros. La principal función de una junta no es aprobar. Para mí, la principal función de una junta es cuestionar, preguntar, desafiar, explorar supuestos, examinar escenarios alternativos. Peligrosísimo una reunión de junta en la que todos están de acuerdo demasiado rápido. Eso debería generar preocupación. Hay un tercer atributo que es todo el tema de la información prospectiva. Depende muchísimo de la calidad de información que manejemos. Sabemos que muchas juntas reciben abundante información, pero realmente esa información, parte de esa información es muy poco lo que es prospectivo. Reciben resultados, reciben indicadores, reciben reportes, pero lo que muchas veces no se observa son precisamente escenarios, señales tempranas, tendencias, alertas de riesgo. Si la información está exclusivamente orientada al pasado, las decisiones que se tomen pueden estar orientadas también al pasado. Y un cuarto atributo es prepararse, tener cultura de preparación. Sabemos que las organizaciones resilientes ensayan, prueban, simulan, aprenden, se equivocan, corrigen. Ejemplo, nadie esperaría que una aerolínea enfrentara una emergencia sin entrenamiento previo. ¿Por qué deberíamos esperar que una organización enfrente una crisis empresarial sin haberlo practicado nunca? Hay que plantearse la necesidad de construir estos escenarios adversos, construir los planes de contingencia o de continuidad que me permitan superarlo y probarlo en el día a día. Eso es casi más importante que tener la misma documentación. Y por eso hay un principio rector, que es el que ha guiado hasta ahora la presentación. Ver más lejos para poder decidir mejor. Está claro, la anticipación no va a eliminar la incertidumbre. Ninguno de nosotros puede hacer eso ni en la vida, ni en nuestras propias vidas reales, ni en las organizacionales, ¿no? Lo que sí puede permitirnos es reducir el factor sorpresa. Y cuando tú puedes reducir ese factor sorpresa, estás generando una ventaja competitiva para tu organización. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que quedarnos con 3 preguntas claves muy concretas. Una, si nuestra junta maneja, entiende un mapa de riesgos emergentes actualizado, no solamente histórico, sino con un horizonte mínimo de 24 meses. ¿Qué cosas pueden estar pasando allá afuera que termine afectando mi operatividad? Cambios regulatorios, velocidad de la innovación tecnológica, nuevos competidores. ¿Qué cosas no estoy viendo ahora, pero puedo intuir que ocurren en los próximos 24 meses? La segunda pregunta es, si tenemos KRI, los estamos monitoreando con la misma disciplina con que monitoreamos los KPI financieros. Tenemos umbrales definidos, tenemos niveles de escala formal. Eso es importante. Y la tercera pregunta es si hemos testeado de manera real todos los supuestos estratégicos. Hemos construido un plan estratégico muy bonito a 5 años, nos sentamos con el consultor, hemos trabajado también los presupuestos anuales que se derivan de ese plan estratégico, pero hemos testeado cómo se moverían nuestras variables ante un escenario adverso. Es importante empezar a manejar esas alternativas dentro de la concepción estratégica de la organización. En ese sentido, y ya con el radar construido en la organización, vamos a pasar a lo que sería una segunda gran pregunta, ¿no? Una vez que vemos el riesgo venir, ¿cuánto de ese riesgo estamos dispuestos a aceptar? Y para eso vamos a reconceptualizar el riesgo, ¿no? Hay una conversación muy importante dentro de cualquier directorio que es la relación entre riesgo y valor. Durante mucho tiempo hemos estado escuchando que el objetivo fundamental de las organizaciones cuando analizan sus riesgos era eliminarlo, reducirlo, evitarlo, mitigarlo, controlarlo, ¿no? Pero hoy en día evidenciamos que hay un problema con esa visión, porque sabemos que todo crecimiento en la práctica está implicando un riesgo.
Sabemos que la aplicación de procesos innovativos implica riesgo. Sabemos que las expansiones de negocio implican riesgos y que en la práctica toda inversión también implica riesgos. No podemos eliminar el riesgo de la ecuación porque probablemente estemos también eliminando la capacidad de crecer y de ser sostenibles en el futuro. Parte de lo importante es que veamos el tema del riesgo como una oportunidad. Y para eso, las juntas más avanzadas han comenzado a formularse preguntas diferentes. Realmente no se preguntan cómo eliminamos el riesgo, lo que están es preguntándose qué riesgos estamos dispuestos a asumir para alcanzar los objetivos. Y ese cambio, que aparentemente es pequeño, termina transformando las conversaciones que se originan en la junta. Un ejemplo que les puedo traer a la mesa es cómo se ha comportado Amazon históricamente. Durante años invirtió enormes recursos en AWS, cuando todavía no era evidente que se convertiría en un negocio dominante como lo es hoy. A corto plazo, todos los números, los estados financieros demostraban o parecían demostrar que era una iniciativa muy riesgosa. Sin embargo, detrás de todo eso existía una decisión deliberada sobre cuántos riesgos estaba dispuesto a asumir la organización para capturar o para tomar lo que para ellos era una oportunidad futura. Eso, en palabras muy sencillas, es lo que definimos como apetito de riesgo. ¿Qué es exactamente el apetito de riesgos? Es la cantidad y el tipo de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar para alcanzar sus objetivos estratégicos. Aquí yo creo que lo importante es entender que esto no se trata de una sensación, no se trata de intuición, no se trata de las preferencias personales de los accionistas, debería ser una decisión formal del directorio. El tema de los límites, tolerancia y líneas rojas, me gusta explicarlo brevemente, ¿no? Los límites básicamente hasta dónde podemos movernos. Y las tolerancias cuentan un poco la desviación que estamos dispuestos a aceptar temporalmente sobre ese límite, hasta dónde podemos mover. Y tercero, hay líneas rojas. Es aquello que nunca deberíamos cruzar, a donde no deberíamos alcanzar. Volviendo a los ejemplos de la aviación comercial, el tema de la seguridad operacional es una línea roja, que no debería negociarse bajo ningún aspecto. Y los ejemplos negativos de qué pasa cuando cruzamos esas líneas rojas lo vemos, por ejemplo, en el caso del Boeing 737 MAX, que nos muestra claramente lo que pasa cuando la presión por cumplir cronogramas y objetivos traspasa esa línea roja. 2 accidentes fatales, todas las aeronaves en tierra durante casi 2 años en todo el mundo, el efecto reputacional. Entonces, bueno, está claro que el tener esta construcción de límites, tolerancias y líneas rojas es importante para cada una de nuestras organizaciones. Y para eso hay un aspecto crítico. Todo lo que tiene que ver con el apetito de riesgo no debería ser una declaración de la administración o del área de riesgos si la tuviesen y que sea llevado a la Junta para que la aprueben mecánicamente. Realmente debería venir de un debate estratégico auténtico, porque aquí al final la pregunta de fondo que subyace es realmente estratégica. ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Cuánto podemos perder siguiendo esa ambición? ¿Cuánto podemos soportar de esa pérdida? ¿Y qué estamos tratando de construir como organización? Un poco lo que vimos, por ejemplo, después de la crisis financiera del 2008, es que cuando se revisaron lo que pasaba, varios bancos europeos tenían un patrón recurrente. El directorio ratificaba las declaraciones de apetito de riesgos que eran redactadas enteramente por la gerencia, sin deliberar acerca de la estrategia genuina que estaba detrás de eso. El documento claramente existía, pero nunca había sido realmente debatido en la mesa ni contrastado en la práctica. Ahora bien, supongamos que ya tenemos un marco de apetito de riesgo. Todavía enfrentamos otro desafío, nosotros mismos, los seres humanos. Y esto es porque incluso los mejores procesos se pueden ver afectados
por nuestros sesgos. Sesgos como para la parálisis por análisis, que consiste en que buscamos tanta información que terminamos siendo incapaces de decidir. La organización pierde oportunidades mientras continúa estudiándola. Después tenemos el extremo opuesto, que tiene que ver con la temeridad estratégica. Aquí somos tan optimistas que ese optimismo domina la evidencia, se minimizan los riesgos, se descartan los escenarios negativos, las señales de advertencia se ignoran. Después un tema que evaluamos y revisamos mucho desde la óptica de gobierno corporativo, el tema del pensamiento grupal. Muchos pueden pensar que es incluso el sesgo más peligroso, que es el que ocurre cuando la necesidad de lograr consenso es más fuerte que la de buscar las mejores respuestas. No tenemos opiniones divergentes, no se hacen preguntas incómodas y lo peor es que el directorio se vuelve homogéneo intelectualmente. A todos piensan igual. Ahí hay un cuarto sesgo que debemos validar, que es el sesgo de anclaje, que básicamente es que cuando hay se presenta una primera opción, ya todo el mundo piensa que esa primera opción, por ser la primera recibida, es la que debería quedarse. Casos de estudio que se observan y que se revisan para comprender un poco cómo los sesgos afectan nuestra operativa. Quizás el más estudiado es el caso del transbordador Challenger en el 86, donde vimos que antes del desastre ya se conocía que habían fallas en los cohetes impulsores, pero las presiones organizacionales, de cronograma, prevalecieron sobre la decisión final y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Obviamente, aquí ocurrió parte de lo que llamamos sesgos colectivos. Entonces, ¿qué hacen las juntas de alto desempeño? Ya lo comentábamos, no intentan eliminar los sesgos, así como no deben intentar eliminar los riesgos, porque eso sería imposible. Realmente lo que hacen es diseñar mecanismos para compensarlos. Primero, procuran tener diversidad cognitiva. Segundo, manejarse con una deliberación estructurada. Y tercero, generar revisión independiente de los supuestos. Algo que hemos estado observando de manera positiva es que hay muchas organizaciones que han empezado a utilizar el ejercicio del premortem. Este es un ejercicio que el psicólogo Gary Klein realizó y básicamente se hace para apoyar la toma de decisiones estratégicas. ¿En qué consiste? Antes de aprobar una iniciativa importante, los participantes, los directores, imaginan que el proyecto fracasó estrepitosamente en el futuro y de forma individual empiezan a describir o a plasmar las razones que podrían haber llevado a ese resultado. Esta técnica lo que busca es precisamente que afloren los riesgos, los supuestos ocultos, las mismas objeciones que podrían quedar silenciadas. Es un ejercicio que recomiendo que validen y que puedan llevar a su vez a sus propios directorios. ¿Cómo se traduce en la práctica cotidiana la aplicación del apetito de riesgos? En innovación y transformación digital lo vemos, establece básicamente los criterios de abandono. Si un proyecto de innovación, por ejemplo, supera un techo de gasto predeterminado o no alcanza hitos clave en 6 meses, se liquida. Cosas en ese sentido nos permiten experimentación rápida y barata. En el caso de las fusiones y adquisiciones, procuramos hacer también evaluaciones de temas culturales, riesgos de ciberseguridad. Sabemos que cuando tenemos problemas de incompatibilidad cultural o problemas tecnológicos, pueden destruir el valor en los procesos de fusión en vez de generar un valor mayor. Y también está todo el tema de la expansión de nuevos mercados. Nos permite fijar con antelación el nivel máximo de exposición por riesgo país, por riesgo cambiario o cumplimiento regulatorio antes de comprometer los estados financieros, los resultados financieros. También durante muchos años, cuando hablábamos de temas de resiliencia organizacional, pensábamos directamente en continuidad operativa. La pregunta en ese entonces era muy sencilla: ¿cómo recuperamos
cómo nos recuperamos después de una interrupción. Eso sigue siendo una visión válida, pero hoy en día ya también es una visión insuficiente para el mundo que enfrentamos. Y esto es porque rara veces las crisis de ahora son operativas, tienden a ser estratégicas, tienden a ser reputacionales, regulatorias, tecnológicas, y lo que es mucho peor, muchas veces son todas al mismo tiempo. Por eso hoy hablamos de resiliencia estratégica. Y en este sentido ya no solamente entendemos la resiliencia como la capacidad de recuperarse, debería entenderse como la capacidad de anticipar, de absorber, de adaptarse, de salir fortalecidos. Fíjense en la diferencia, es importante. Recuperarse significa volver al punto anterior, mientras que fortalecerse significa entender y utilizar la crisis como un mecanismo de aprendizaje y transformación que me ubique o me deje al final de la crisis incluso en una mejor situación que al principio de la misma. Y para eso vemos un poco cómo afecta este tema o cómo se ha visualizado tradicionalmente el tema de resiliencia versus la versión cuando tienes una visión directiva. En la visión tradicional seguimos observando el tema de recuperación de sistemas, restablecer procesos, tener planes documentados, delegando responsabilidad a operaciones o a tecnología. Pero en la visión moderna, la conversación se tiende a ver de manera más amplia. Pensamos en los stakeholders, pensamos en los clientes, pensamos en la reputación, pensamos en la confianza de los inversionistas, en la capacidad de seguir compitiendo después de la crisis. Y obviamente en ese momento ya abordamos la resiliencia no como un asunto operativo, sino realmente como un asunto de gobierno corporativo. ¿Qué beneficios me trae pensar de esta manera? Pues bueno, el primer beneficio es obvio, los inversionistas. Hoy en día los inversionistas no observan únicamente los ingresos o la rentabilidad de las organizaciones, también están evaluando la capacidad que tienen esas organizaciones para resistir eventos adversos. Si las organizaciones demuestran madurez en gestión de riesgos, suelen ser percibidas por estos inversionistas como más estables, más predecibles, y esa percepción positiva tiene un impacto económico que puede ser tangible. Segundo, en aquellas organizaciones que son reguladas, mejora la relación con los reguladores. Si se demuestra disciplina, transparencia, capacidad de gestión, capacidad de ver al futuro, la interacción o la manera en que interactuamos con nuestros reguladores cambia para positivo, ¿no? Y al final, obviamente, el poder contar con marcos de apetito de riesgo, de reducir nuestra prima de riesgo, también nos ayuda a generar una ventaja competitiva posterior a la crisis. Sabemos que no todas las crisis afectan a todos por igual. Hay organizaciones que suelen recuperarse más rápido, mantienen la confianza de sus clientes, retienen talento, protegen las relaciones estratégicas con todos sus stakeholders y, parece mentira, en muchos casos también ganan participación de mercado mientras otros competidores luchan por sobrevivir. ¿Qué debemos tener presente en el tablero ejecutivo, como lo llamo yo, de resiliencia operativa? Cuatro indicadores. Cuatro indicadores porque hay que medir para saber si realmente estamos alineados al esquema de resiliencia operativa. El primero es el RTO, que aunque parezca un indicador muy de la mano de los planes de continuidad formales, se puede llevar a nuestras organizaciones. El RTO básicamente lo que intenta es definir cuánto tiempo puede permanecer un proceso crítico inactivo antes de que en la organización se produzcan daños inaceptables. Analicemos nuestros procesos críticos y definamos cuál es el RTO para cada uno de ellos. Después, cómo tengo los planes de contingencia. No basta con que exista un documento, sino que cómo me he preparado, que esté actualizado, validado y comprendido. El tema de cultura de riesgos, es probablemente el más difícil de medir.
No basta con tener políticas excelentes y excelentes procedimientos si las personas que ejecutan los procesos no comprenden los riesgos o no actúan de acuerdo con los riesgos que están enfrentando. Si eso ocurre, la resiliencia de la organización puede ser superficial. Y después todo el tema que hablamos de simular. Aquí es donde la teoría se encuentra con la realidad, nos permiten descubrir vulnerabilidades antes de que la descubra una crisis real. Y eso en la práctica tiene un valor muy importante. Lo hemos comentado, el directorio que anticipa crea valor, no son simplemente juntas más cautelosas, son juntas más conscientes, más preparadas, más deliberadas, son capaces de actuar en medio de la incertidumbre. Y para eso, como lo hemos revisado ya a lo largo de estos 45 minutos, hay 3 pilares: construir un marco de apetito de riesgo adecuado, definir de manera explícita cuántos riesgos estamos dispuestos a asumir, conocer cuál es nuestra arquitectura de resiliencia, qué capacidad tenemos de resistir eventos adversos y adaptarnos rápidamente. Y tercero es la cultura. Y aquí es donde desde la óptica de riesgo de gobierno corporativo siempre pensamos en lo que llamamos el tone at the top. Cómo se comportan nuestros líderes, porque en la práctica las personas observan más lo que los líderes hacen que lo que los líderes dicen, ¿no? Hay que pregonar con el ejemplo. Ya para finalizar, esto nos conduce a 3 compromisos, que es un poco lo que presentamos en esta lámina. El compromiso número 1 debería ser sentirnos y generar la capacidad de anticipar riesgos, no esperar a que aparezcan los resultados financieros, no esperar a que se convierta en crisis, no esperar a que sea noticia, sino tratar de anticiparlo. El compromiso número 2 debería ser fortalecer la gobernanza, elevar la calidad de las conversaciones, mejorar el nivel de cuestionamiento. Importante incrementar la diversidad de perspectivas y fortalecer los mecanismos de supervisión. Y finalmente, crear valor sostenible. Tanto los modelos de gobierno corporativo como los modelos de gestión de riesgos básicamente se alinean en este punto, en la necesidad de crear valor sostenible. El propósito final de la gobernanza sabemos que no es controlar, no es meter más burocracia en nuestras organizaciones, no es hacer las decisiones más lentas. El objetivo final siempre debe ser crear valor importante de manera sostenible y responsable. Y en ese sentido yo soy de los que piensan que si tuviéramos que evaluar a las juntas directivas de hoy con una sola pregunta, para mí esa pregunta sería, ¿tu junta está preparada para el futuro que viene o sigue estando optimizada para el pasado que ya terminó? Dicho esto, les dejo una última reflexión. Las organizaciones sabemos que rara vez fracasan por falta de información. Hoy en día ocurre todo lo contrario. Tenemos información que muchas veces es excedentaria. Lo que sí ocurre con frecuencia es que fracasan por no transformar esa información en anticipación. Las juntas directivas que anticipan no necesariamente cometen menos errores, pero sí suelen detectar antes las oportunidades. Eso es lo bonito de este asunto, ¿no? Reaccionan más rápido a las amenazas, toman mejores decisiones en momentos de incertidumbre. Sabemos, queridos colegas, directores, ejecutivos, que el futuro del gobierno corporativo en la región no pertenece a las juntas directivas que mejor documentan el pasado, sino a aquellas que tienen la valentía y las herramientas para intentar anticipar el futuro. Y les reitero, en nombre del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, de Hansen Antan Consultas y de mi persona, un agradecimiento profundo por su tiempo y la atención. Y dicho esto, abrimos en este momento un espacio para sus preguntas, reflexiones, compartir algún reto que estén enfrentando en sus respectivas organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Excelente presentación porque hablaste y, digamos, resumiste varios temas clave como riesgos emergentes, riesgos geopolíticos,
y cómo esta gestión de riesgo integral debe ser manejada, no en silos, sino que debe en la práctica manejarse pues integralmente. Por acá tenemos varias preguntas del público, ¿verdad? La primera es, ¿cómo puede una junta directiva dar el salto de una supervisión tradicional y retrospectiva a un modelo de gobernanza prospectivo que anticipe los riesgos estratégicos y emergentes? Ok, no es fácil, ¿no? Pues es un cambio de visión y es un cambio de paradigma, pero lo primero que debe hacer es precisamente lo que veníamos hablando en las últimas filminas, en lo que soy capaz de establecer un marco de apetito de riesgos, de definir y reconocer cuáles son los riesgos emergentes y estratégicos a los que me puede el futuro enfrentar a la organización, ya estoy dando un paso importante. En el momento en que puedo en la Junta equilibrar la visión tradicional, viendo KPIs y combinarla con la revisión y la determinación de cuáles son los KRIs, en el momento en el que cuando estoy definiendo el plan estratégico dentro de los próximos 5 años, puedo incorporar el análisis de los riesgos que subyacen en cada uno de esos objetivos. En ese momento estoy avanzando hacia el enfoque basado en riesgo, por llamarlo de alguna manera. Estoy pasando hacia un enfoque prospectivo. Obviamente no lo podemos hacer de un plumazo, porque implica también que haya diversidad en el directorio, que haya directores que entiendan de riesgos emergentes, que entiendan de inteligencia artificial, que entiendan de riesgos geopolíticos, que puedan dar también, ayudar a dar ese paso para moverse de un perfil a otro. Perfecto. Tenemos otra pregunta del público. Dice, ¿de qué manera la articulación del apetito de riesgo permite a la junta directiva tomar decisiones de inversión e innovación más audaces, eficientes y seguras? Por supuesto, cuando declaro el apetito de riesgos, sé hasta dónde quiero llegar, ¿no? Y sé y he definido con claridad cuáles son mis líneas rojas. Creo que lo hablábamos en alguna filmina. Si estoy en un proceso de innovación, el apetito de riesgo me permite tener como herramienta definido aquellos hitos críticos que me obligarían a salir de un proyecto en un momento dado. Obviamente esto hace que mi salida de proyectos fallidos sea mucho más rápido y menos dolorosa, y obviamente también deja un camino claro para recorrer sobre aquellos procesos de innovación que sí tienen futuro y al que debería entonces abordar con mayor profundidad. Creo que parte también de lo que a lo que nos ayuda la declaración de un marco de apetito de riesgos es a conceptualizar y a monetizar el tema de cómo se gestionan los riesgos y cuáles pueden ser los impactos positivos o negativos. Parte del cambio de paradigma también está en el hecho de observar que la debida atención de los riesgos normalmente se pueden convertir en oportunidades. Yo creo que ahí es donde generamos valor en estos mecanismos o en estos proyectos de innovación. Por último, esta última pregunta que está bastante interesante. ¿Cuáles son los indicadores e instrumentos clave que debe exigir la junta directiva para asegurar la resiliencia operativa y proteger la reputación institucional ante crisis de alto impacto? Pues fíjate, lo comentábamos también en la presentación. Uno, los RTO, básicamente el máximo tiempo que puedo estar paralizado por un evento de crisis. Eso me obliga a varias cosas, ¿no? Tengo que subsanar una falencia muy usual en nuestras organizaciones, que es el no conocer o no disponer de un inventario de procesos críticos. Una vez que tengo ese inventario de procesos críticos, me obliga también a conocer
cuál de ellos son transversales a la organización, y en este sentido, entonces ahí sí tengo que validar cuánto tiempo yo puedo tener paralizado uno de estos procesos críticos. Cuantificar las pérdidas máximas. Tengo necesariamente que validar y la Junta tiene que conocer si hemos hecho pruebas que me permitan validar cuánto puedo soportar en la organización, tener definidos esos escenarios de estrés, haber hecho las pruebas